en 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Como ven acá, estamos nuevamente con Danilo Zurita y Catalina Medel en Hágase la Luz, su programa El Matinal de Energía, que esperamos no termine como algunos matinales que están terminando. ¿Cómo estáis, Cata? ¿Cómo está Danilo? Hola José, hola Danilo, buenos días, ¿cómo estuvo el fin de semana? Tantas cosas que pasaron la semana pasada, tantas Sí, cosas que van a pasar esta Esta semana. semana. Sí. yo feliz, soy vocal de mesa, primera vez, así que voy a cumplir con un rol ciudadano importante. Triste por bienvenidos, pero ojalá nosotros tomemos la posta de un matinal, así que todos los que escuchan Está libre, bienvenidos, Tonka. vengan Está acá. libre. Vamos a invitar a Tonka. Y creo que te pagan ahora sí por vocal de mesa, po, ¿no? Sí, Como showman, ¿no? Algo así. media UEF, más parece, así que Bueno, la web Sí, es como, está tan es como cara. medio UF, pero alcanza, o sea, locomoción, colación, el cafecito en la mañana. Y en todo caso, yo como tengo la misma deseo que Danilo, que alguna vez me nombren vocal de mesa, porque encuentro que es nuestro deber cívico hacerlo. Sí, sabéis que a mí también me gustaría. Sí, estaría bueno. Oye, de esto a propósito, qué buen anexo, porque hoy tenemos un capítulo especial. Como supieron, las jornadas anteriores estuvimos nos fuimos turnando ahí, Cata, Danilo y yo, y estuvimos con los asesores de energía de los principales candidatos, de los 4 principales candidatos, al menos que están en Chile, digamos. Y hay cosas bastante interesantes que comentar ahí, entonces en este programa va a ser un poco distinto porque la idea es hacer un entre resumen y comentar qué es lo que se propone y hacer un análisis crítico, qué cosas vemos que están, qué cosas vemos que faltó, así que va a estar bien entretenido yo creo y vamos a hablar libremente probablemente, así que prepárense ahí los candidatos. Y otra cosa, comentar la noticia de la semana. ¿Sí? La noticia de la semana recién pasada, no sé, Cata, Danilo, ¿cuál creen ustedes que fue la noticia que vimos en nuestro portal Revista Electricidad, donde todos nos informamos, todos los días ahí nos llegan las noticias hubo una, me parece, que nos llamó particularmente la atención, ¿no? Sí, como el jueves pasado, pero yo creo que a todos nos sorprendió, o al menos no estaba dentro del esquema de nadie, de menos de que lo propusieran ahora al final del gobierno de Piñera, esta interconexión con China. No sé, Danilo, si tú quieres como... Se ríe Danilo, pero es que es como una risa nerviosa, como que de verdad es un proyecto que nadie lo había pensado, al menos. Sí, yo creo que hablando en serio, sacando esa risa Estábamos hablando en serio, nació, o sea, que no, a mí me nació una sonrisa intempestiva, no la pude controlar, pero las interconexiones regionales son un tema súper importante, sobre todo nosotros como país exportador o que pretendemos ser un exportador de energía renovable debido al gran potencial que tenemos en la zona norte con el sol, en la zona sur con el viento, en la zona más extrema con hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a promover todas esas formas de exportación y de interconexión siempre van a ser bienvenidas. Hay algunos problemas económicos, algunos problemas logísticos, incluso pueden ser geopolíticos, pero hay que avanzar en ello y eso es un punto importante que también faltó y no recuerdo yo haberlo conversado ni tampoco haberlo leído en los planes de los candidatos, o sea, perdón, de los representantes, y que no lo tratamos mucho en este punto. Quizás para la segunda vuelta deberíamos hacerlo. En este caso siempre hemos hablado de interconectarnos con Perú, de interconectarnos con Argentina, de hacer intercambios energéticos con Brasil y en general con el Cono Sur, que básicamente eléctricamente estamos pegados, entonces es mucho más fácil, solamente quedan a resolver temas de índole económico y también de seguridad y calidad de servicio. Quizás el proyecto con China técnicamente todavía sea complejo de implementar por... Un electrón va a llegar cansado después de cruzar 20.000 kilómetros bajo el agua, pero yo creo que tenemos que quedarnos con el concepto de no mantenernos aislados en el concierto, al menos latinoamericano, de interconexión. O sea, avanzar y profundizar esos lazos que van más allá de los gobiernos de turno, que son relaciones de largo plazo, que quizás
puede que sean un poco más complejas en Sudamérica, pero no nos podemos quedar en las ideas. Y aquí ya hay que avanzar, porque nosotros efectivamente seremos y queremos ser un exportador de energía, pero también nuestros vecinos nos pueden brindar muchos servicios y muchos productos y mucha estabilidad en cuanto al servicio energético y en temas de seguridad y calidad de servicio. Ese yo creo que es el tema pendiente, y más allá del proyecto Antípoda, es ahí donde tenemos que apuntar. Sí, yo quería comentar muy, muy brevemente nomás que a mí me da la impresión de que más que haya sido una, o al menos como lo planteó el presidente, más que haya sido una evaluación de un proyecto donde estén los números concretos, me da la impresión de que es una idea, porque él mismo dijo, bueno, tiene que avanzar aún la tecnología para eso. Hoy hay interconexiones submarinas que llegan, no sé, pues en Italia hasta 1.600 metros, tienen longitudes igual relevantes, ¿sí? De 400, 500 kilómetros. Claro, esto supera largamente eso, pero ya existen, y por lo tanto es una idea que me parece que hay que tomarla como una idea que se puede implementar a futuro, más allá de la sorpresa que a uno le provoca al principio, ¿cierto? Así que yo creo que igual es una buena idea en la que se puede avanzar, no en el corto plazo absolutamente, pero eso, no sé qué te pareció a ti, Cata, y yo solo voy a decir una cosa, le mando un saludo a propósito de este tema a mi gran amigo José Luis Domínguez, eso nada más. Yo creo que a efectos como de mirada país, es bueno que estemos pensando en más allá de los próximos 4 años, que da lo mismo quién sea presidente, da lo mismo quién esté a cargo de la SEC, de la CNE, quién en general como esté quién sea ministro de Energía. Lo importante es que volvamos a pensar como país más allá de nuestros problemas diarios o actuales, y empecemos a mirar un poco hacia el futuro de qué es lo que queremos para el sector, donde podemos tener como al final una energía más eficiente, tener un sistema más seguro, un sistema más barato, y que también cumpla con otro objetivo, y que probablemente habrá que analizarlo en su minuto, pero como vimos, y quizás ahora ya me estoy empezando a meter en el tema de las campañas, ver cómo vamos a hacer frente desde el sector al cambio climático. Y creo que quiero partir como comentando justamente, a propósito de China, el tema de la descarbonización como un issue que está en todos los programas, en los 4 principales programas presidenciales que revisamos acá en el programa, porque uno llama mucho la atención como el cambio que ha habido como de mentalidad, da lo mismo en qué sector político te encuentras, todos sabemos que tenemos que hacernos cambio del cambio climático. Creo que incluso a pesar de lo que había señalado el coordinador programático de José Antonio Kast, antes de venir a nuestro programa respecto a la descarbonización, dejó muy en claro que el cambio climático, como yo sé que Danilo se va a acordar, no era una moda, eso era. ¿Se acuerdan que les preguntamos por el tema de las modas? Y que él había dicho que no se refería a eso, que había sido una mala interpretación y que reconocía el cambio climático. O al menos así yo lo entendí o quise interpretarlo en esa entrevista. Y creo que el tema de la descarbonización, lo único que sí me preocupó de los programas es que no linkan el diente a la realidad de la descarbonización. Porque una cosa es poner plazos, poner expectativas y decir qué es lo que quieren del sistema, y otra cosa es llevarlo a números, llevarlo a las necesidades de Chile y ver cómo de verdad lo vamos a hacer. Oigan, porque da mucho miedo que no, como a mí me da un poco de miedo no saber como cuál es el programa real de descarbonización. Y en ese mismo sentido, ahí, Cata, Danilo, ustedes en alguno de los 4, con los 4 entrevistados que tuvimos, vieron que hay más allá de las buenas voluntades, de decir vamos a sacar el carbón de aquí a 2030 o 2035, a la fecha que sea, vieron en alguno que, y más allá de los programas que están escritos, ¿cierto? Pero la idea del programa y de conversar ahora era profundizar un poquito, vieron que existía alguno de los entrevistados que nos pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Sí, lo vamos a hacer porque vamos a apurar las líneas de esta forma, vamos a poner almacenamiento con estos incentivos y vamos a ir viendo, por lo tanto, cómo, es decir,
¿hay alguno que haya bajado un poquito la pelota al piso y más allá de las buenas voluntades, haber dicho vamos a hacer estas cosas para que pase lo que estamos proponiendo? ¿Vieron un poquito más de luz? ¿Ahí se hizo la luz o no? Yo creo que eso es súper importante y en particular yo no lo aprecio, no lo he visto en los planes. Puede que en alguna versión nueva esté, pero ese plan efectivamente es lo que falta, porque es lo que es la forma de implementar un cambio tan importante como este. Quizá hagamos el paralelo para la gente que nos escucha, que acá estamos en la región metropolitana, que tiene una capacidad de transporte importante. De a poquito se han ido metiendo buses eléctricos, pero imaginemos que nos ponemos de acuerdo para a una fecha X implementar o hacer desaparecer al parque de transporte en base a combustible. ¿Ya? Eso implica no solamente sacar estos buses, sino que traer nuevos, implementar toda la infraestructura necesaria para la carga, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que están, no solamente llegar y sacar. En el sector eléctrico quizás el impacto puede ser de una relevancia de ese tamaño, ¿ya? El retirar la central a carbón, sabemos que eso es un deber y que tiene que ser así, ¿no? En eso no hay duda. Y sabemos la urgencia, ¿ya?, de las zonas donde están instaladas dichas centrales. Hay que apurar esto, sí, pero ¿cómo? Esa yo creo que es una pregunta importante. Todos tenemos ideas, todos tenemos quizás alguna forma de hacerlo, pero hay que tener dos principios aquí, al frente: seguridad y calidad de servicio y economía del mercado, ¿ya? Si la descarbonización en un plazo breve implica tener un menor estándar de seguridad y calidad de servicio, es un camino equivocado según mi punto de vista. Si la descarbonización implica aumentar los costos de transacción entre los diferentes actores, lo que va a implicar en algún momento, no sabemos, dependiendo de ciertas políticas, podría implicar en el abastecimiento de los clientes finales, ¿ya? No es campaña del terror que generalmente nos dicen no, esto puede afectar a los clientes finales. No, probablemente por las licitaciones de suministro actuales no sea en el corto plazo, pero en un escenario puede pasar, ¿no? Entonces, si es que esos dos principios se ven afectados, hay que ir tomando las ciertas salvaguardas o metodología o una etapa de transición bajo lo cual esto se tiene que hacer. Es un tema para largo. Igual es preocupante, ¿eh? Sí. Entonces igual es preocupante que ninguna de las 4 candidaturas, siendo de extremo, de centro y de todos lados, no tenga eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Preocupante para lo que se viene, para bajar la pelota al piso. Oye, ¿y cuáles son como las principales diferencias o similitudes que vieron? O quizás, no sé si prefieren irnos a hablar ya de cosas contingentes, de servicios básicos, de ley de distribución o alguna cosa que les haya llamado la atención. Yo creo que podemos quedarnos 2 segundos en descarbonización. Primero porque el tema como de estos días es justamente el cambio climático. Y segundo, quería como darle una vuelta a lo que estaba diciendo Danilo, y que efectivamente nosotros tenemos como 2 pilares básicos, que es la eficiencia del mercado básicamente y su seguridad. Y a mí lo que me sorprende es que la descarbonización tiene que hacerse mirando esas 2 cosas, como que no las miran. La política pública tiene que suponer que nosotros vamos a seguir teniendo electricidad y que esta electricidad va a ser producida de la forma más eficiente posible dentro de un plan de política pública de hacernos cargo del cambio climático. Yo creo que nadie tiene duda de eso, pero nadie hizo el link, o sea, de lo que leímos, porque acá ya hago casi el disclaimer de que puede ser que hayan muchos documentos internos que no están publicados. Obviamente en una hora con los jefes programáticos es súper difícil ahondar en todos los temas. Esperemos que sea así, digamos. Sí, pero tengo sed, como que trato de pensarlo mejor. Entonces yo digo, ya, alguien tiene que estar pensando en esto, pero es el link entre descarbonización y, bueno, tenemos un tema ahora que quizás podemos empezar a conversar de eso también, José, es el tema de distribución y las comercializadoras, cómo eso también puede impactar en la descarbonización, en la elección del consumidor, qué es lo que son los prosumidores,
todo el tema de que a todos les preguntamos sobre los medidores inteligentes, y como que nadie se hizo mucho cargo, y los medidores inteligentes son súper necesarios para que vayamos a hacernos cargo del cambio climático, descarbonización, eso va todo dentro del mismo pack. Y eso no lo vi. No vi que entendieran. Palabra prohibida, medidores inteligentes. Sí, y como que uno lo pone y como que se estresan un poco. Se asustan. Sí, y es como el mal caso de política pública. No es un mal caso de política pública, sino que es solamente un problema de diseño institucional, que es algo que podemos conversar después. Pero a mí lo que me preocupa de lo que decía Nilo es que no veo una mirada completa del sistema, holística, esa sería la palabra, holística del sistema eléctrico, en donde cada decisión que tomemos en cada segmento va a afectar el otro. Y por lo tanto, si tomamos una decisión respecto de descarbonizar, también tenemos que tomar una decisión en materia de distribución, en materia de comercialización, porque se interconectan. Y no podemos olvidarnos de eso, y de eso no escuchamos nada, al menos en el programa. Claro, eran como puras cosas separadas, ¿no? Es como, sí, ley de distribución, y por otro lado, otros tipos en otro lugar del mundo está haciendo descarbonización, y otros tipos están viendo ENAP, y parece que no estaba esa visión, porque tal como tú dices, en la medida que yo en mi casa pueda tener las señales de, ¿sabes qué? Tengo que consumir más en el día porque hay sol y tenemos sol, y en la noche vamos a requerir menos carbón si es que tú consumes menos de noche y te comportas de esa forma, y en la medida que esas señales puedan llegar al cliente final, empieza a unirse todo, ¿no? Y se une eficiencia energética, se une también eventualmente el uso del transporte, y comparto, me pareció que ninguna de las 4 entrevistas tenía esa mirada, digamos, como de coherencia completa. Yo también, no sé qué opináis, Danilo. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero también doy el punto que dice Catalina, de que en una hora, quizá un poquito menos, 45 minutos, 50 minutos, en que nosotros también teníamos mucha hambre de preguntarles cosas y entrar en bastante detalle, y la verdad es que es difícil. No, yo insisto, sigo de acuerdo en que hay problemas de plan de descarbonización. Eso nos va a dar, nos ha dado para todos estos seminarios durante todo este año, de flexibilidad, de respaldo, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ahí podríamos haber entrado en más detalle, pero creo que tienen, les doy el punto de que lo tienen sobre la mesa, ¿ya? Y que probablemente saben que tienen que hacer un plan. Ahora, que el que sea, obviamente, el que mantenga estos 2 principios que mencioné en algún momento, quizás un par más que faltan, es lo ideal, y que avancemos por ese camino. En el caso, por ejemplo, la misma Catalina lo acaba de volver a mencionar, de distribución, de la inserción de comercialización, ¿cómo lo vamos a hacer conversar con licitaciones? Es algo que se está conversando ahora, porque un diagnóstico tan concreto como es lo que pasa en distribución, no se ha podido realizar durante tanto tiempo, y tiene que hacerse ahora, y ojalá en el primer año de la próxima administración. Una administración que no lo va a tener fácil, para nada. Va a ser muy desafiante, porque va a tener muchas palancas que accionar, pero también con otra mano, así como cosas que tiene que arreglar que están pasando hoy día. Entonces, mi mayor éxito y mis deseos de éxito para quienes van a tomar la posta de la administración saliente. Y que la fuerza los acompañe, porque no sé qué opinan ustedes hay 2 papas calientes, ¿no? Y me parece que tampoco nadie profundizó mucho en eso, porque uno está bien, uno puede tener como plan de gobierno mirar a futuro, 4 años y quizás más adelante, pero hay cosas que van a pasar en el día 1, digamos, o mes 1, o mes 2, día 2, que es servicios básicos, es una cuenta que se agrandó y que hay que empezar a pagar. Y lo otro es que se acaba el monto de reserva, digamos, del precio estabilizado, los $1.350 millones, por lo tanto van a empezar a subir las cuentas, y me parece que eso debería, igual les quedan un par de meses para pensar qué rayos van a hacer con eso. ¿Vieron en alguna de las entrevistas alguien mejor preparado que otro para eso, o vieron alguna luz por ahí?
Yo creo que, como antes, Danilo está pensando, así que lo voy a dejar pensar, pero hay como dos cosas que me llamaron la atención. Y la primera es que, y es algo que a mí me dejó muy tranquila, es que todos dijeron que había que pagar. Nadie habló de condonación de deuda, ni ninguna cosa del estilo. Nadie. Desde una extrema hasta la otra extrema, pasando por el centro, todos dijeron que eso había que pagarlo. Y yo creo que eso, uno, da tranquilidad, porque al final el sistema se basa en la cadena de pago. Y por lo tanto esos pagos hay que hacerlos, aunque hayamos, como país, dictado una ley por la cual como que se puede retrasar el pago, ese pago hay que hacerlo para que el sistema funcione. ¿Ya? Y por lo tanto, a mí eso me deja súper tranquila. Y la segunda cosa, que no me dejó tan tranquila, fue que a pesar de que todos dijeron que había que pagarlo, la mayoría trató de sacarse el tema diciendo que este gobierno tenía que hacerse cargo y todavía le quedaban, le quedan noviembre, diciembre, enero, febrero, casi 4 meses para hacerse cargo del tema. Sí, ya, bueno, sí, José, estoy de acuerdo contigo, no se van a hacer, o sea, puede ser que se hagan cargo del tema, no seamos tan injustos, pero en principio, como dadas las condiciones del país, no creo que se hagan cargo del tema. Y bajo esa perspectiva a mí me da susto que le traslade la responsabilidad como el gobierno actual. Puede haber sido solamente para el programa, ojo, este es un programa público, no es una conversación privada, no es confidencial, ¿verdad? Y por lo tanto todo lo que dicen acá después se los pueden sacarlo al pizarrón. Pero se los digo, si es que están viendo como el programa ahora, por favor, como informen el plan B, que el plan A, si es que no funciona, es dar susto no saber qué es lo que van a hacer. Ya, creo que te di suficiente tiempo, Danilo, para pensar. Yo creo que también en el caso de servicios básicos, y después aprovecho inmediatamente de interpelar a José, que está como en este rol de conductor y nos pasa pelota a nosotros. Estoy tranquilo. Así que después se puede referir a este mismo punto. Me cacharon. Entonces, a ver, volvamos a servicios básicos. Servicios básicos efectivamente es una deuda que se tiene que pagar, ¿ya? Pero también tenemos que ponernos obviamente en los zapatos de las personas que están mucho más afectadas y que esta medida efectivamente le vino a solucionar la vida, donde el Estado tiene que tener un papel importante ahí, ¿ya? Porque es el Estado el que tiene que en este caso, a través de subsidios, a través de negociación, a través de todas las herramientas que tiene, poner mucho más firme en ese aspecto, más que algunas decisiones que parecen o ideas que parecen poco efectivas. A mí me acuerdo haberlo leído, no sé si lo conversamos, sí lo conversamos en el caso de Javiera, de la representante del equipo de Gabriel Boric, sobre, por ejemplo, si se licitan o se renegocian contratos antiguos de precios altos. El tratar de bajar temporalmente la rentabilidad de empresas transmisoras o de empresas distribuidoras para bajar un poco el monto de la deuda. Quizás hay dos cosas que son distintas de ver ese mismo punto. Un punto de rentabilidad de una empresa distribuidora, el impacto en la cuenta final es bastante marginal. Pero por el otro lado, escucha, no voy a decir el nombre, pero alguien dice, chuta, si esos pocos, denme todos esos poquitos a mí, y la verdad es que se puede solucionar harto. Entonces tampoco tiene que ser, porque el impacto es poco, no son medidas que no deben que deben salir de la posibilidad de herramientas, pero son insuficientes. Entonces hay que estar mucho más fuerte ahí. Con el papel del Estado, especialmente con el papel del Estado y todas las herramientas que tiene. Yo creo que ahí en servicios básicos hay un problema grande y creo también que no va a ser resuelto en estos 4 meses. Quizás no tanto por voluntad, sino porque lo que hay que hacer no alcanza en este. Es difícil, es difícil, si no es fácil, y si queréis ahora recojo el guante. Sí, el otro día conversaba con un amigo de esto y claro, aquí la tranquilidad, comparto con Cata que se va a pagar. La pregunta es quién y cómo, si ese ha sido el gran tema. Y recordemos que acá el tema es,
dado que hay una deuda, y como decías tú, Danilo, el Estado asume esa deuda en términos, en algún porcentaje, en personas vulnerables, por ejemplo, ahora que hay muchísima más información, justamente a raíz de la pandemia, hay mucha más información que al inicio, cuando había poca gente inscrita en los registros del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy quizás se puede hacer un link, no es fácil, pero quizás se podría trabajar en una focalización de ayudar a ciertas personas a través de la participación del Estado para pagar esas cuentas, digamos. Y lo otro es cómo se reparte eventualmente un déficit en términos ya sea temporales, que ahora lo están asumiendo, por ejemplo, las empresas distribuidoras, donde algunos parlamentarios o algunos asesores de parlamentarios planteaban que las distribuidoras recaudaban y por lo tanto era aguas arriba, que había que dividir cierta generación, transmisión, distribución y que ahí se repartiera la deuda. No se ha hecho nada respecto a eso, se sigue acumulando la deuda y esa es la papa caliente que se va a tomar. Y me parece que básicamente esas son las definiciones que hay que tomarse, tampoco hay mucho más, la plata no se genera, digamos, salvo ahí alguna gente, bueno, pero da lo mismo. Pero o la paga las personas, o la paga el Estado, o no la paga nadie, no hay mucho más. Ya dijeron que el no la paga nadie ya no va, por lo tanto, quedan dos soluciones. ¿La pagan las personas o la paga el Estado? ¿En qué porcentaje y a quiénes eventualmente se beneficiaría con esta especie de subsidio? Bueno, hay que definirlo. Ya hay que tomar la decisión y sería nomás, pero quizás hay que empezar a pensar luego cómo, en qué tiempos y en qué forma. Y eso también llama a reflexionar, porque recordemos que primero con medidores, luego con estallido social y luego con pandemia, quedamos como con un mix bastante extraño, y donde las instituciones también fueron un poco trasquiladas, donde cosas que estaban estables y aceptadas, digamos, por muchísimos años se cambiaron, tarificaciones que se habían hecho cambiaron, y quizás ahí juega un rol importante la institucionalidad. No sé si les parece conversar a partir de lo que pasó ahora y hacia adelante cómo nuestra institucionalidad ha funcionado en términos de Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad y Combustible, en términos de su autonomía y los alcances de las funciones y atribuciones que tienen, y cómo también los programas son coherentes o no con eso, porque, por ejemplo, si un programa plantea tener un rol mucho más relevante del Estado, por ejemplo, en energía, que me parece que hay un par de programas que van por ahí, principalmente de Jasna Proboste y Gabriel Boric, quizás hay que repensar autoridades o entes que sean independientes, porque si van a fiscalizarse a sí mismos, porque son parte del Estado ambas, va a ser un poquito raro, ¿no? Ese tipo de cosas quizás hay que pensarlas, donde a lo mejor también falta ahí un poquito darle una vuelta a esos programas. No sé qué opinan ustedes. Te voy a robar de nuevo la palabra, Danilo. Yo creo que, y esto es porque ya lo he dejado claro en los otros programas, este es como mi tema favorito. Al igual que en descarbonización, como el problema de institucionalidad es que no se mira de manera holística. Uh-huh. Y cada vez que hay un problema, miramos como esa institución en particular para tratar de hacerle cambios, quitarle poder, entregarle poder, etc. Y lamentablemente, o buena fortuna, lo veremos en 50 años más, las últimas reformas relevantes a la Ley General de Servicios Eléctricos en ese sentido, justamente han quitado competencias o entregado competencias para hacer frente a problemas súper particulares. Pero la verdad es que la institucionalidad se hace cargo de bastante más que eso, y en ese sentido, el mercado lleva años, muchos años, discutiendo el tema de institucionalidad en el sector eléctrico, primero porque está súper disgregado, tenemos muchos agentes regulando un mismo sector. Segundo, porque en ese mismo sentido, como casi hay aun cuando se supone que las competencias están bien delineadas, hay veces en donde hay superposición de competencia. Y por otro lado, no se ha hecho como una evaluación, al menos pública, transparente, o quizás yo no la conozco, de cómo ha funcionado todo el diseño institucional del sector, como una evaluación de cómo funciona. Y eso tampoco lo vi en ningún programa. Más allá de como algunas cosas como de que iban a modificar el panel de expertos, o algunas líneas que eran como casi titulares, eran como el titular. No tenía ni bajada, y
para mí eso es problemático, porque cuando alguien dice que va a cambiar la institucionalidad, no dice por qué, no le pone bajada, es porque quieren atacar la institucionalidad porque sí. Es un eslogan. Sí, pues es un eslogan. Y cuando nos llenamos de eslogan en las instituciones es cuando empezamos a fallar. Y miren, súper disgregadas están las competencias, tenemos muchos agentes reguladores, pero al final igual el diseño institucional hoy más o menos está funcionando. O sea, está funcionando, tenemos luz, no está tan malo, como le digo a mis alumnos siempre, de verdad hay cosas que se han hecho súper bien y tenemos muchas cosas muy buenas, pero al menos habría que mirar cómo ha funcionado el coordinador desde la reforma del 2016, cómo se relacionan la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Cuál es el rol de la Comisión Nacional de Energía, dado que está el Ministerio de Energía? ¿Cómo funciona el panel de expertos que al final quedó como restringido a resolver cierto tipo de conflicto en el sector cuando se supone que era el gran resolutor de conflicto entre las autoridades y los distintos agentes del sector? Y nada de eso, y que yo sé que es súper específico, pero habrían dado ganas de que alguien se hiciera cargo de eso en algún programa, más allá del slogan de vamos a modificar el panel de expertos, o incluso en una de las entrevistas, esta como titular que nos dieron de que iba a desaparecer el Ministerio de Energía. Sí. Es como, sí, no, José, no te olvides. Yo creo que son demasiados titulares para una cuestión tan importante como es la institucionalidad, especialmente hoy. Danilo. Sí, voy. Es cierto, no, yo creo que nadie puso el foco en institucionalidad. Todos dijeron, oye, algunos omitieron, no lo hemos analizado. Otros dijeron, lo importante es que aquí se haga la pega, no importa cómo. El caso, por ejemplo, de Julio Vergara, el representante de la campaña del equipo programático de energía de José Antonio Kast, en este caso al Ministerio de Energía, probablemente se reubique, no sé, minería, energía. Recuerden que el mismo ministro Llobet acá en este programa nos dijo que él recomendaba que se juntara minería y energía, que había ciertas sinergias. Entonces, bueno, lo importante, dicen, la pega se tiene que hacer y da lo mismo donde sea. Yo estoy de acuerdo contigo, Cata. Ahora me gustaría poner otro matiz en comparación quizás con otros sectores. Yo creo que aquí electricidad o energía en general está en un pie harto mejor que, por ejemplo, sanitaria, donde el fiscalizador y el tarificador y el regulador son uno solo. Y qué decir de quizás telecomunicaciones, que están todos metidos en la subsecretaría. No, yo no digo mirar al lado, como, ojo, como lo dejo claro que yo no digo no miremos a telecomunicaciones y sanitarias tampoco, porque no. Pero sí, o sea, si es que el sector te está pidiendo nueva institucionalidad hace tantos años, creo que lo menos que uno podría decir es que se va a analizar el funcionamiento de dicha institucionalidad, que tiene sentido. La Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene muchos años y ve desde la certificación del secador de pelo hasta las sanciones que se tuvieron que poner por el problema de GNL en el norte. O sea, como es tan amplia su competencia que da al menos para preguntarse si está funcionando. Y si está funcionando, bien, sigamos así, pero al menos revisémoslo. Y al menos una campaña presidencial, o estas campañas presidenciales en donde hay un programa y en donde todo el mundo está hablando de lo importante que es la institucionalidad y de que para que la gente confíe y crea tenemos que tener una buena institucionalidad. Puta, lo mínimo es que se pongan el programa y que se analice, o que por último digan que lo van a analizar. Con ese titular yo me habría quedado tranquila, pero cuando el titular es voy a modificar algo y no dicen por qué, ni para qué, ni con qué fundamento, a mí eso me deja intranquila, porque es como para decir que estamos haciendo algo. José, te veo súper concentrado pensando en eso, pero queremos saber tu opinión también. Sí, es complejo porque estaba pensando que, claro, es un tema un poco lo que nos pasó con distribución, cuando tienes tanta contingencia, porque ahora no hay contingencia solamente en energía, servicios básicos, está todo el país y básicamente todos los sectores en contingencia por la situación estallido y además pandemia, y entonces
estaba pensando, ¿es posible o hay que hacer el esfuerzo quizás en caminar y mascar chicle, ¿no? O sea, no dejar de mirar el largo plazo, pero solucionando los problemas de corto, no solo poner el foco en uno u otro. Y quizás hacer ambas cosas. El tema de institucionalidad, claro, uno que está más metido en el sector, sabemos que es algo que perfectamente se podría tratar. Hay profesionales, la misma Cata experta en eso, y hay más personas que perfectamente se podría, digamos, generar algún programa y cambios con diagnóstico perfectamente, pero me parece que está el foco puesto en los temas que son más o bien contingentes o bien que suenan más desde el punto de vista ciudadano. Descarbonización. ¿Cuándo se cierran las centrales? ¿Cuándo quiere el 2025, el 2030? Y chuta, quizá, no sé. O sea, también es posible hablar de eso perfectamente, hay que hablarlo, tenemos que hablarlo. Pero eso no quiere decir que no hablemos las otras cosas, porque eso tiene más rating de alguna forma. Pero bueno, también recordemos que esto es política y supongo que ese es el tema, ¿no? Déjame decir algo ahí, y es como también para dar el mensaje a la gente que nos está escuchando en este... Tolerancia suero de energético. Intolerancia suero. Intolerancia cero. La razón de la importancia de la organización del sector eléctrico tiene que ver que las decisiones que nosotros tomamos en este sector son de muy largo plazo, por lo tanto trascienden ciclos políticos. Entonces, es importante que ojalá sean lo más consensuadas posible o lo más independientes posible. Y es por ello que en este sector se pretende, o se tiene la idea de que esta orgánica asegure dicha independencia y dicha forma de mirar el futuro, porque nosotros cada vez que tomamos una decisión de infraestructura va a pegar 20, 30, 40 años más. Entonces ya la decisión de descarbonización que tomó o del camino renovable que tomó la presidenta Bachelet en su primer gobierno todavía sigue, ¿no? Entonces la decisión de descarbonizar y empezar con este plan en la administración de Sebastián Piñera, en el segundo gobierno que parte con la ministra Susana Jiménez, nos va a tener 10 años, 15 años conversando de lo mismo. Entonces esa es la razón de por qué es tan importante, si es que se pretende cambiar, establecer cuál es la razón. Sí, quizás acostumbrarnos también nosotros a que, claro, en el 2010, 2015, estos temas salían en la última página debajo del obituario salían los temas eléctricos, ¿no? Salvo que se te cortara la luz. Pero ahora no. Ahora no, porque como está tan ligado al cambio climático, también tenemos que entender que entonces lo que antes era importante para el sector, que es como la institucionalidad, cosas de largo plazo, ley de distribución, pasan a ser temas, digamos, los que sí son un poquito más mainstream, que son los más relacionados con el cambio climático, que son las preocupaciones centrales de las personas. Y así hay muchas encuestas que, no sé si muchas, estoy hablando como candidato, pero hay varias encuestas que dicen que una de las principales preocupaciones de las personas es el cambio climático, independiente que uno no pueda hacer mucho, digamos, o que no te afecte hoy tanto. Entonces, eso, las aristas energéticas que toman materias de cambio climático, por lo tanto, son las que, comillas, más interesan a las personas y venden más de alguna forma, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de caminar y mascar chicle y preocuparnos tanto de esos como de los otros que quizás no tienen tantas luces y no son tan interesantes para los no especialistas. No sé qué creen. Pero ¿qué si eso será eso? Porque, a ver, es sexy, o sea, creo una conversación que tuve como el 2013 con alguien que se dedica como a público, que me decía que no había nada más fome que el sector eléctrico y que no podía entender cómo a mí me gustaba. ¿Qué te pasó? Estoy de acuerdo. Como con qué te tocaste en la Es muy cabeza. fome. Sí. Y ahora somos sexys. Ahora es entretenido, hay un programa de radio, como están los programas presidenciales. No sé si es que es eso, el que históricamente como que el sector funcionaba, teníamos luz, a veces se cortaba la luz, nevaba, no había luz durante un rato. Si eso genera que no se toquen estos temas en profundidad y que lo más importante o lo que más se disputa o lo que más tiene la gente en la cabeza sea descarbonización o sea resolver problemas súper particulares como la ley de servicios básicos o cuestiones específicas, y que no nos hagamos cargo de mirar como el sector eléctrico en su conjunto y como una problemática general. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pareció súper interesante, que ayer estaba estudiando el diseño sanitario de Nueva Zelanda,
ya, nada. Pero al Está ahí final aburrida, está ahí aburrida. ¿Qué hago? Voy a... Bueno, claro. ¿Voy a ver una película? No. Voy a estudiar el diseño sanitario de Nueva Zelanda. ya, pero miren, pero es súper interesante porque Mm. después del 2014 se produjo una crisis súper grande como en el tema del agua y José se está riendo de mí, pero Perdón. Dale, dale. pero lo que hicieron fue modificar todo. Se sentaron durante 4 años a pensarlo todo, como una mirada de Estado, de pensar de cómo estaban funcionando, lo que estaba funcionando bien, lo que estaba funcionando mal. Crearon una nueva como ley general de aguas, crearon una nueva institucionalidad y se sentaron a pensarlo. Y a mí me da la sensación de que nosotros en general, como con las industrias de red, como que chuteamos esas cosas y como que vamos generando como más institucionalidad, más leyes especiales, más normas técnicas, más arreglos para un problema que es holístico de todo el sector y que tiene que ver con institucionalidad, tiene que ver con cuánto paga la gente por la luz, como que es una política pública, que tiene que ver con cómo se pagan las cuentas, que ese tipo de centrales queremos en Chile, que son decisiones que tenemos que tomar, nos gusten, no nos gusten, pero es parte de la política pública, y esa mirada no en ningún programa. Voy a aprovechar de hacer dos comentarios a lo que tú dijiste. El primero es que yo iba a decir algo muy parecido. La semana pasada me invitaron a Lele Gas y aprovecho de saludar también a Revista Electricidad, organizaba Lele Gas, una institución de conversación, una institución de conversación, 20 años que tiene ese seminario, por lo tanto ya es un imperdible del sector. Y de ahí también yo voy a decir algo muy parecido a lo que tú dijiste, Cata. Estamos tratando de resolver, es cliché, lo voy a decir de la forma más como cliché posible. Problemas nuevos con herramientas antiguas. Pero ¿cuáles son esas herramientas antiguas? Quedarnos dentro del marco de un reglamento, quedarnos bajo la emisión de normativa, quedarnos bajo una estructura un poco flexible para hacer esos cambios. Cuando el desafío de descarbonizar, de tener una matriz renovable, de promover electromovilidad, de tener medición inteligente, de aprovechar los recursos distribuidos, perdidos en las concesiones de las empresas distribuidoras, de ir hacia pobreza energética. Otra cosa que me gustaría quizás cerrar este programa con algo que hablamos con casi todos, de cómo ciudadanizamos energía. Todos estos desafíos que están en ciernes incubándose, no se resuelve como lo estamos pensando. Entonces, si es que seguimos proyectándonos con nuestros modelos y cosas por el estilo para tratar de ver qué es lo que va a pasar a fines de esta década, si no fuimos capaces de ver un racionamiento a principios de este año, la verdad es que estamos un poco perdidos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde viene el neozelandés y nos hace un jaca de, oye, siéntense unos 2 años dentro de y salgan con la solución. Porque pese a toda la cantidad de problemas que tiré ahora, o de desafíos, digámoslo así mejor, no hay una solución clara, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, pero Danilo, hay tanta gente buena como nosotros. A ver, nosotros como que vimos más o menos como toda la gente que trabajaba como este programa. Y la gente que trabajaba en los distintos programas de los presidenciables, y había gente muy buena. Hay gente muy buena en el sector que tampoco le interesa la política, pero que tiene muy buenas ideas. Uh-huh. Y en general tenemos gente buena. Entonces, como el llamado al presidenciable que sea presidente es que llame a esa gente buena. Hay mucha gente muy dispuesta a pensar y entregar soluciones. Y como tenemos que dejar de pensar, me encantó, aunque sea cliché, Danilo tiene toda la razón, como buscar gente que piense nuevas soluciones para nuevos problemas y para nuevas miradas del sector, en donde a la gente sí le interesa de dónde viene esa energía, que eso hace 15 años no ocurría y le daba lo mismo, en donde hay gente que sí quiere generar energía en su casa y quiere instalar paneles solares, y hay gente que hoy no puede pagar la luz y que tenemos que pensar como sociedad cómo nos hacemos cargo de eso. Oye, yo quiero solo 2 cositas, sé que Danilo estará ahí preocupado por el tiempo, pero 2 cosas, que sí, igual quiero darle un poco el beneficio ahí a los candidatos y a sus equipos, porque
porque es difícil cuando hay contingencia. O sea, yo me acuerdo, estábamos con Danilo, o sea, pasamos por distintos gobiernos, entonces el principal problema cuando estaba el ministro Pacheco era que se le ocurría cambiar la hora de la luz a otra hora y quedar la escoba, y eso sería, ¿cachai? Ese sería el principal problema que... La hora punta. Y ahora, claro, ya. Pero ahora, o sea, después de medidores, pandemia, estallido, ¿sabéis qué? Es súper difícil, o sea, te lo digo porque estuvimos varios ahí y es muy difícil implementar o tratar de empujar políticas públicas y un poquito más largas, viendo gente buena y capaz, es súper difícil. Por eso uno de los desafíos también es cómo se lidia con eso, porque claro, si te toca de repente en la mitad del periodo o el primer año, no estáis preparados para eso. Ahora a mí me da la impresión de que los candidatos sí se pueden preparar y van a saber que es un periodo difícil, ¿cachai? Y quizás esa es la diferencia, es decir, me va a tocar difícil, aún así tengo que caminar y mascar chicle y hacer las dos cosas. Y lo otro último que quería decir es que vamos a dejar el link abajo de lo que leía Cata, que es sanitaria en Nueva Zelanda. Yo me voy a ir ahora a leer mecanismos de producción de licuadoras en un Papúa Nueva Guinea. Así que también vamos a dejar el link ahí para cuando estén aburridos. Sí, está saliendo ahora aquí abajo. Ahora ahí está saliendo abajo nuestro... jaca@sanitaria.nz. Claro. Oye, perdón. Oye, a ver, llevamos 45 minutos y más o menos la idea es cerrar 5, un poquito más, y los invito a quizás hacer una reflexión de estos 4 capítulos, con algún quizás consejo que podríamos darle desde esta humilde tribuna a aquel o aquella que tome el desafío de encabezar este gobierno, que va a ser bien complejo con muchos desafíos por hartos lados. Mi primer punto es agradecer a Catalina, porque fue una invitada de lujo que tuvimos en estas 4 sesiones, y también sacó harta información y harta conversación de temas bastante contingentes que a veces de repente nosotros mismos se nos pasan, y fue... O sea, este es el agradecimiento público de Hágase la Luz a tu participación y a tu disposición de participar en este como entre medio serio, medio en relajo, de conversar de estos temas. Y partiendo con esta consulta que yo les propongo de cuáles son los mensajes, es a cualquiera de los equipos de los que entrevistamos, que se hagan cargo ya del Ministerio de Energía, de las organizaciones que están aquí, es... grande, o sea, el mayor éxito posible, pero hay que hacerse cargo rápido de al menos, no sé si 2 cosas, pero 2 cosas que yo diría son las prioridades para los servidores. No podemos seguir esperando en distribución. No se puede seguir esperando una ley de distribución. Entonces hay que replantear la forma de presentarla al Congreso y de modificar este esquema que ya tiene 40 años, y que fuimos pioneros. Muchos países copiaron esta forma, pero ellos ya nos dejaron atrás porque la modificaron y la están adecuando a sus propias realidades. Y lo segundo, servicios básicos. Pero haciendo uso de lo que dijo, también de lo que tú dijiste, José, una cosa es resolver esa contingencia, pero por el otro lado hay que pensar qué es lo que vamos a hacer de aquí a los próximos 20 años, porque ese es el gran problema de energía. Decisiones que se toman hoy día y nos pegan fuerte durante mucho rato. Trasciende a la política, y se enmarca más, es una forma de entender cómo queremos ser nosotros vistos, cómo queremos ver nosotros mismos nuestro propio país. Agradezco mucho a la participación de los 4 que estuvieron acá, de Javiera Ketterer, de Claudio Huepe, de Mónica Gamuri y de Julio Vergara. Marcelo Mena. Marcelo Mena. ¿Quién se me faltó? ¿Por qué dije...? Porque no sé, porque, bueno, para ser honesto, en algún minuto o venía Javiera o venía Claudio Huepe a hablar con nosotros. Perdón, se me cruzó Claudio Huepe ahí, perdón. Tiene razón. Y Marcelo Mena. Entonces, o sea, vinieron acá, estuvieron conversando con nosotros y tuvieron la disposición de mostrarnos cuáles son sus diferentes planes, sus visiones para los próximos 4 años y más, dado las características de este tema.
que tiene esto. No sé si qué es lo que pueden, qué es lo que quieren ustedes también añadir a este como cierre, se podría decir. Bueno, vamos a dejar a José al final como conductor y dueño del programa. Sí, dueño, no sé si dueño. Nada, primero darles las gracias a José y a Danilo, porque cuando me extendieron la invitación, debo decirles que me dolió un poco la guata, porque fue como que hubiera seguido un programa de radio y creo que hacía tiempo que no lo pasaba tan bien, como riéndome acá con ustedes dos. Desde que leíste lo de sanitaria en Nueva Zelanda, ya no lo pasáis tan bien. Ya, perdón. Y tuvieron sus propios chascarros los programas, así que no fue una invitación para mí desafiante y súper entretenida, y como decía Danilo, creo que la disposición que tuvieron los coordinadores programáticos de las 4 campañas fue súper buena, y siempre se agradece que vengan como con tanta candidez a hablar sobre un tema de política pública que impacta a toda la gente, y que por lo tanto lo que están diciendo como a la gente le interesa, lo está escuchando. Si es que tuviera que decir algo, creo que hay una cosa que no quiero que se malentienda, y cuando digo que hay mucha gente buena, no solamente está en el sector privado, sino que en todas como las distintas agencias del sector eléctrico hay muchísima gente buena, con muchísimas ideas, y que quizás tienen hoy día el espacio, y quizás nosotros no tenemos la posibilidad de ver todo lo que están proponiendo, así que como para dejarlo al tiro como ahí, somos incapaces de ver todo lo que está haciendo el Ministerio, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia, y uno la verdad es que ve igual solo la contingencia, como una autocrítica de que vemos cómo funcionan en la contingencia. Pero si yo me quedara con algo, es que es más allá de los problemas particulares, es tratar de ver más allá de la contingencia, y que creo que la noticia de la semana ayuda como a poner eso en perspectiva, y es que, y lo que decía Danilo, el sector eléctrico no es la decisión de hoy, no es la decisión de 3 años más, ni de 4 años más, ni de 10 años más, es de 20 o 30 años más, y que tiene impacto en esas generaciones, y que por lo tanto cualquiera que llegue a la presidencia tiene que tener eso en la cabeza. Hay cosas contingentes que hay que resolver, como el tema de la ley de servicios básicos, como los temas de distribución, como el tema de cómo vamos a descarbonizar, porque eso es un dato, vamos a descarbonizar, la pregunta es cómo lo vamos a hacer. Pero todo eso hay que hacerlo con una mirada de largo plazo, porque si hay algo que siempre se ha destacado del sector eléctrico, es que es un sector que mira hacia el futuro, y que tiene que mirar al futuro porque no le queda otra. Pero ese no le queda otra también debiese ser parte de las autoridades. Tienen que mirar al futuro. No se puede mirar al pasado, no, como el presente tiene sus propias contingencias. Si es que queremos lograr algo con el sector eléctrico que impacte positivamente al país, tenemos que pensar al menos a 10 años más. Totalmente de acuerdo. Y no solo eléctrico, energético. Así que... Sí, no, energético sí. Totalmente de acuerdo. Mal ocupada la palabra. No, yo creo que las palabras al cierre están perfectas de Cata. Te agradecemos también por haber estado con nosotros. Obviamente vas a estar nuevamente en futuros capítulos, y por lo pronto queda segunda vuelta, hay varias otras cositas que podemos hacer. Y agradecerles también a todos y todas quienes nos escucharon, a los encargados de los programas. Por favor, escuchen las últimas palabras de Catalina, que son bien relevantes, yo estoy completamente de acuerdo. Y me parece que con eso estamos, ¿o no, Danilo? ¿Vamos con una canción o estamos? Sí. Creo que estamos. Otra vez, gracias a las 4 personas que nos estuvieron acompañando. Cata, otra vez un gran abrazo y gracias por tu disponibilidad, simpatía, conversación y datos curiosos que nos presenta en este programa. Y para cerrar, en la buena onda, vamos a dejar a José Miguel Fornaro a que parta ahora un ratito más acá en TX Plus, y nos vamos a ir con una canción. La estuvimos pensando entre los 3 antes de partir, y es de Billy Joel, se llama We Didn't Start the Fire, ¿no? Algo como se nos ocurrió que podía ser ad hoc al tema que tuvimos hoy día. Así que vamos con esa canción, y nada, pues nos vemos la próxima semana ya sabiendo quién
quién va a estar a cargo de... de quienes van a pasar ya a segunda vuelta. Un abrazo. O sea, ¿quién vamos a invitar a conversar? Exacto. Sí. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes en otro interesante capítulo de Hágase la Luz. Cuídense, chau, chau, chau. Chao.